bienvenidos al canal. Hoy estoy en Alicante y he venido a visitar una tienda de figuras de acción, una tienda de coleccionismo y muy cinematográfica, Cinema Paradise. Bueno, pues la tienda la verdad es que promete bastante y es que estoy viendo aquí este pedazo de depredador que bueno, es que a ver, es flipante, ¿eh? Esta de Conan. Y aquí, Dios, qué chulada, tenemos a Boba Fett antes de ser embullido. Pedazo maqueta más guapa. Tenemos al mismísimo Han Solo en carbonita, impresionante. Impresionante la estatua, que yo creo que vamos, está a tamaño real. Como podéis ver por aquí, bueno, pues esta debe ser la sección todo de Star Wars, ¿no? Uf, aquí está Cad Bane. Bah, me encanta este personaje. Y tenemos todo aquí de Star Wars, figuras más grandes, el Yoda, los cascos también. Bueno, es que la verdad es que la tienda merece muchísimo la pena venir, aunque solo sea para verla, pero es que está impresionante todo lo que tiene. Tiene figuras muy buenas. Bueno, pues estoy aquí con Cristian, que es el propietario de Cinema Paradise. Y bueno, encantado, Cristian. Hola, encantado. Muchas gracias por dejarnos grabar aquí en tu tienda. ¿Y qué te iba a decir? Cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea de la tienda y cuánto tiempo llevas aquí? Vamos ya 27 años de tienda. O sea, es decir, pues como fan de cine, nada, yo vivía en Francia y era cliente en una tienda así, pero claro, en la época, en los años 85 por ahí, se vendía carteles, postales y fotos de cine, poco más. Y nada, vine a España, monté otro tipo de negocio y ya se me ocurrió la idea de montar una tienda dedicada al séptimo arte. Claro. Y ha sido curioso que pero eso al principio era solamente lo que es papel y nada, la cosa que el negocio ha cambiado mucho durante todos estos años y ya como la gente lo sabe, los pop y tal, las figuras y ahora es todo tipo de merchandising, ahora cualquier película sacan cualquier cosa. O sea que tú en principio empezaste con el tema de los carteles. Sí, claro, al principio la tienda era eso, ventas de carteles, ventas de postales, teníamos unas 1000 postales distintas sobre cine, libros y fotos de actores. Claro, el mercado ha cambiado porque poco a poco con el tema en internet, todo el tema en la postal, la gente ha dejado de coleccionar, pasó también una época la música de cine, las bandas sonoras. Pues lo mismo ahora con el streaming, la gente ya no compra música de cine o muy poco. Sí, incluso la gracia es que ahora la gente vuelve al vinilo, pero es eso que el mercado ha cambiado durante todos estos años y ahora estamos a la época desde hace casi una década con el tema de los pop. Tenemos también figura esta de Regreso al Futuro. A ver, no sé cuál es. A ver si la puedo abrir. Bueno, están también bastante chulas, ¿eh? No sé cuál habrá más. Son todas las mismas. Bueno, aquí está Doc. Bueno, están muy guapas las de Regreso al Futuro. También tenemos aquí de una serie de terror. Wow, el hombre lobo. También están muy chulas, ¿eh? Los clásicos de la Universal. Bueno, y aquí del Señor de los Anillos también hay una buena ristra de figuras. Depredadores que en esta tienda no puede faltar, ¿no? Con el que había ya en la entrada. ¿Qué voy a decir? Pesadilla. También aquí hay una de Aliens. Si queréis también pillar camisetas, pues aquí también tienen. Mira, esta por ejemplo. Esta es de T. Es que en la tienda tienen de todo, ¿eh? O sea, es impresionante, yo flipo. También podéis encontrar bastantes libros de cine. Hombre, aquí está el de Star Wars Made in Spain. Este es un clásico.
que yo ya lo tengo, los 3 volúmenes, y es una pasada. Y tenéis aquí también unas figuras de Iron Man. Estos ya me pierdo un poco quiénes son. Y cosas también así tipo japonés, pues también hay aquí. Unas espadas. Estas espadas de samurái, no sé, serán de alguna película también, imagino. Ya no lo conozco. He visto que tienes ese depredador en el Sí. escaparate y el Han, que son impresionantes. Sí. ¿Eso también lo están en venta o son ya decorativos? A ver, el Predator sí, el Predator realmente es un traje, es decir, es un coleccionista de aquí, conoció en la tienda y que lo quería vender, sé que me lo ofreció ponerlo aquí y está a la venta. Claro, es un precio de 2.000 euros. ¿Pero qué es? ¿Como un prototipo o algo? No, eso está hecho para él, es decir, es una persona, pues eso son fan-made, como llaman en Estados Unidos, que lo hacen a medida, claro, porque hay, por ejemplo, para las zapatillas hay que poner, para los pies hay que ir una zapatilla y hay que medir por la altura de cada persona y se hace a medida. Y efectivamente va con luz, con sonido. Está guapísimo. Y eso que está impresionante. Eso va a ir 2000. El tema de Han Solo es distinto, eso me lo dejó un amigo mío que se llama Gaby Navarro, que es uno de los mejores coleccionistas de Star Wars en figuras. Y hace unos 10 años hicimos una exposición en el castillo sobre Star Wars. Y eso estaba en la exposición. Y ahora, como lo tenía ahí, pues comía muerto de risa. Y a montar la tienda aquí, pues me lo prestó para ponerlo aquí. Hombre, la verdad es que luce impresionante. Sí, además va con luz y la cosa aquí lo tengo apagado, pero que va con luz. Bueno, aquí también están una reedición de los de Master del Universo, con el blister igual que el antiguo. Y bueno, yo nunca he sido muy fan del Master del Universo, la verdad. Pero nada, están muy chulos. Y una colección que me gusta bastante son estos de Reaction, que pues cogen también personajes de la Universal. Wow, estos del Hombre Lobo también están chulísimos. Frankenstein. Este de Metrópolis. Buah. Esta colección de Reaction me encanta, la verdad es que sacan un montón de figuras guapísimas. Están muy chulas. Bueno, le estoy revolviendo un poco a Christian aquí el tema. Espero que no se enfade conmigo. Bueno, y aquí, claro, el clásico de ahora de Indiana Jones. Que las de Kenner, pues qué os voy a contar, ¿no? Como fan de Indy, pues me parecen espectaculares. Bueno, aquí tenemos otra de Dune. Lo que nos contaba Christian, ¿no? Que sus orígenes eran el póster y el cartel, y se ve que no se resiste a dejarlo, ¿no? Entonces también tenemos aquí bastantes carteles de películas. Incluso yo creo que muchos, si no la mayoría, son originales de la época, ¿no? Harry Potter, o sea, podéis comprar. Bueno, aquí tenéis unos de James Bond. Estos, bueno, sí que serán reedición. Si no, ya me los llevaría yo. Del Señor de los Anillos. Bueno, pues también podéis encontrar aquí un montonazo de pósters. Y es que no solamente figuras podemos encontrar aquí en Cinema Paradise, sino también un montón de coches como estos. Buah, mira, el de Freddy Krueger. Buah, está chulísimo. El de los cazafantasmas aquí. Buah. El de Regreso al Futuro. Y aquí en Alicante, que hay mucha de coleccionismo, hay mucha afición. Sí, vamos La gente que compra es un poco esporádico, que le guste algo. No, claro, a ver, incluso la gente que lo sabe, en Alicante somos muchas tiendas especializadas que al final hay gente que viene de Murcia, de Elche, de Albacete, hay mucho público, porque Alicante es un nicho así de tiendas, ¿verdad? Que cada uno, algunos se dedican más al manga, otro a juegos de mesa.
y claro, cada uno tiene lo suyo. Yo me dedico al cine, pues eso, todo ahí relacionado con las películas. A la tienda no le falta detalle. Aquí, como podéis ver, el Palacio de Jabba, ¿eh? Donde está allí el fondo lo que hemos visto de Star Wars. Bueno, la verdad es que ya sacan figuras de todo, o sea, ya no es que sea de películas ni nada, es que por ejemplo, aquí tenéis una figura de Jimi Hendrix. Y aquí hay otra de la mascota de Iron Maiden. Pues eso, que tío es un amigo nuestro, de dibujante aquí, del Alicante, y tío, como existen todas las barajas de póker de Star Wars, hemos tenido aquí en la tienda muchas, pero él ha tenido la idea de hacer un naipes español, que esto claro no existe, y es es muy buena idea. Pero los dibujos los ha hecho lo ha hecho él, claro, sí, él es dibujante, hemos tenido exposición con él justamente el castillo con Gaby, el tema de Star Wars, y él acaba de publicar esto. Buah, están brutales, ¿eh? Sí, claro, o sea, está... Buah, muy bonito. Mira, lo de las espadas con las láser. Claro, Qué sí. muy buena idea, ¿eh? Y tiene proyectos de otra que claro no os puedo decir porque es una sorpresa, pero normalmente no se queda solamente con esto. Pues nada, otra cosa que podéis encontrar aquí en Cinema Paradise, la baraja de las galaxias. Y después esto que son teniente que acaban en una empresa de Barcelona que ha sacado esto de parejas de cine. Hola, buenas. Fuera de la tienda tiene otro apartado aquí también, que tenemos aquí un Oscar. Bueno, tenemos también a Azog. Madre mía, qué impresionante. Está muy chulo. Aquí tiene pues unos cuadros de los carteles de las películas. Además es que tiene de carteles también de estrenos modernos, ¿no? Porque está aquí de Napoleón con Joaquín Phoenix. También de Bonca. Son como carteles que vienen en madera. Y están muy chulos. Bueno, aquí en las vitrinas también un montón de cosas. Más del Señor de los Anillos. Y bueno, este Java que... ¡fua! Es que es enorme, ¿eh? Impresionante. Y he visto que hay un montón de Funko Pop, ¿qué? ¿Qué es lo que más sí, se vende, ahora o qué? sí, claro, claro, esto salió, ahora vamos unos 10 años aquí en España, es un producto que salió en 2011 y claro, llegó al mercado español en 2013 y eso es ahora es claro, la gente dice esto de moda, no, la moda ha pasado, la moda esto es la en 2017, 18 y ahora es un producto un poquito como un Lego, un Playmobil que claro, no paran de sacar y la gente sigue comprando, coleccionista, para regalos, gente que joven. Es infinita esta colección, ¿no? O sea, pues no sé esta empresa habrá miles de Funko Pop. Ay, yo no sé el número, yo pienso, en fin, seguro que hay más de 10.000 modelos distintos. Pero para la gente que empieza a coleccionar es una buena manera porque es un producto económico que claro, sale sobre entre 15 y 20 euros, pues la gente que quiere empezar, una persona de 15 20 años puede empezar a coleccionar con esto, que en general cuando ya tendrá un poder adquisitivo dará un salto y comprará figuras más grandes. En general el proceso es esto y la gente cuando tiene 40 50 años ya está coleccionando figuras más grandes y más costosas. He visto que tienes carteles de cine, que te queda un poco de la nostalgia de entonces. Sí, vamos a ver, justamente lo que el Funko Pop es lo que ha hecho un poquito la sombra al cartel, es decir, hace 15 años, claro, un chaval iba a ver una película, no sé, como Indiana Jones, pues compraba el cartel de Indiana Jones porque le ha gustado la película. Ahora, pues no compran el cartel y compran el pop. Ya. Para mí casi como negocio casi es mejor, porque antes en una habitación la gente se colocaba 3-4 carteles, el que le gusta el cine tenía los 5 carteles de película que le gusta, y ahora pues tiene 50 pop en su habitación. Sé que yo muchas veces digo que fastidia que ya no se vende tanto carteles, pero realmente el pop ha hecho que la gente ahora en su habitación tiene su colección
de personajes de videojuegos, de películas, de anime. Y Eso es así. verdad, a mí también me encanta el cartel y claro, por no poder exponerlos, dices, no voy a comprar más porque al final los tienes guardados, ¿no? Y lo que gusta también es lucirlo. Sí, sí, no, un cartel ahora Sí, es, a ver, es producción de colección, la cosa que en España no tiene tanta, por ejemplo en Inglaterra, Francia, Bélgica, ahí son mucho más coleccionistas del cartel, eso sí. Bueno, pues nada, Cristian, nos ha encantado visitar tu tienda, es Muy impresionante. Lo digo en serio, si venís a Alicante, venir a verla porque es que, vamos, tienes de todo, o sea, de todo. Aquí hay, lo que busques lo tienes. Ojalá. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues nada, hemos visitado ya la tienda y la verdad no he podido resistirme y he tenido que comprar algo. Os voy a enseñar porque es una pasada. El Indiana Jones del Jumbo. Lo siento, pero es que no he podido resistirme. Bueno, lo dicho, que si venís a Alicante, aquí junto al Vietnam, Cinema Paradise. No la podéis perder. Nos vemos.